Comienza un nuevo periodo de gobierno y la consultora Factum, con Eduardo Tinelli a la cabeza, decidió sondear, tomar la temperatura de los problemas que más aquejan a los uruguayos y sobre todo las expectativas que tenemos en nuestra sociedad para este gobierno que acaba de comenzar. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá de nuevo. Es como una especie de tomarle la temperatura al sentir social. Sí, claro, a ver... O sea, fuera de lo político partidario. Claro, esto es, digamos, después hacemos algún cruce, pero la idea es ver qué es lo que hoy la ciudadanía está visualizando como problema del país, y esta encuesta fue realizada entre el 12 y el 27 de febrero. Es decir, bueno, está por arrancar un nuevo gobierno. ¿Dónde están puestas las expectativas o qué cree que puede hacer mejor o peor el próximo gobierno, que es el que entró en funciones ahora el sábado pasado? O sea que esto fue hecho en febrero. Es una medición terminando el gobierno anterior, ¿no? O sea, es una evaluación de gestión también. Tiene también, que lo podemos ver... Sin responsabilizarlo por ministerio, pero no, sí decir, bueno, en donde la gente no siente que se solucionó el problema de la sociedad. Sí. Algunos temas ya vienen de más larga data y otros son más coyunturales. Si nosotros vamos el primer gráfico, nos muestra justamente cuáles son las preocupaciones de la población hoy, y lo que tenemos es algo que no es novedad si miramos el mediano plazo, digamos. Del 2007, 2008 a la fecha, la seguridad pública ha sido el principal problema de preocupación de la población, y con un corte en el medio que fue 2020-2021, ¿no? Con la salud. Con la salud, efectivamente. La pandemia cortó la principal preocupación. Entonces, lo que tenemos es un 47% de la población que manifiesta que la principal preocupación es la seguridad pública. Después tenemos un 12% que menciona el trabajo, un 7% la educación, 5% las drogas o el narcotráfico y 5% la economía. Después aparecen otros como la pobreza e indigencia con 3%, con 2% el ingreso de los hogares, los precios, la inflación, digamos, todo lo que es aumento de precios y demás, y 2% más del tema de la violencia de la sociedad. Hay otro 10% que es la suma de otras menciones que no alcanzan el 2%. Porque no son preguntas direccionadas, no, son preguntas abiertas. O sea, la pregunta es, ¿cuál es para usted el principal problema del Uruguay? ¿Cuál es el tema que más le preocupa? ¿Qué más le preocupa? ¿No? Okay. Del país. ¿Cuál es el tema del país que más le preocupa? Y responde en forma abierta. Nosotros lo que hacemos es agrupar esas respuestas, y lo que tenemos es que casi la mitad respondió espontáneamente la seguridad, ¿no? Es decir, después, el siguiente gráfico lo que tenemos es agrupadas esa diversidad en los grandes temas. Porque en este primer gráfico que veíamos estaba la seguridad 47%, la violencia 2%, la droga y el narcotráfico 5%, es decir, son temas muy vinculados. Están muy vinculados, muy ligados entre sí, y que en realidad responden por lo menos a un gran tema, o que de alguna forma tienen incidencia uno sobre otro. Entonces, ahí sí, cuando agrupamos los temas, porque también pasa el trabajo, la economía, el ingreso de los hogares o el aumento de precios, también están la podemos agrupar en un gran tema que es temas económicos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es en el agrupamiento que el 54% termina nombrando algún tema vinculado a la seguridad pública, sea por violencia, sea por narcotráfico, o sea directamente mencionando la seguridad pública. Hay un 24% que menciona temas económicos, que ya lo hablamos, la economía en general, temas de trabajo, temas de ingresos, temas de precios. Y luego tenemos un 7% que es educación, un 1% que es la salud, 10% que son otros temas y un 4% que no opina. Entonces, claramente tenemos tres temas, podemos decir, pero con unas distancias muy importantes entre sí. Más de la mitad menciona temas vinculados a la seguridad pública. Hay algo que es claro, la seguridad es lo que más preocupa. Bastante lejos viene el tema económico, que no es relativizarlo, pero sí es verdad que cuando vos no tenés ingresos satisfactorios, probablemente ese sea tu problema y no logres discernirlo entre problema país, problema tuyo personal, ¿no? Digo, está muy influenciado, sin duda, la situación particular de cada uno acerca de cuando uno opina de temas económicos o temas incluso a veces de salud también, por ejemplo, alguna experiencia que hayas tenido mala. Pero es claro que la gran problemática para la sociedad uruguaya está vinculada a la seguridad, al narcotráfico y la violencia.
sin dudas, es lo que decía, digamos, en el mediano plazo es algo que se ha mantenido, digamos, en los últimos 20 años, diría, poco menos, 18, 17 años, ha estado en el primer lugar, con distintos momentos. Es verdad también un tema que hay que tener claro cuando hablamos de principal preocupación, y es que cuando un tema aparece o emerge, en general otros bajan, o sea, claro, tiene que bajar otro, y cuando uno baja, hay otros que suben. Bueno, eso es un tema que sucedió cuando nosotros miramos la salida del 2002-2003 hasta 2007-2008, en esos 5 años, 2002 a 2007, la principal preocupación era el desempleo, eran los temas económicos, era atravesar una crisis. En la medida que empieza a caer la desocupación, empieza a aumentar el salario, empieza a emerger conjuntamente con un aumento de temas vinculados directamente a la seguridad. Pero en la medida que los temas económicos van desapareciendo como principal preocupación, emergen otros. El que emergió con mucha fuerza fue el de seguridad pública, que se sostuvo durante todo este tiempo. Lo que queda claro es que el principal problema siempre es, bueno, en el caso de la pandemia fue la salud, porque todos tememos por nuestra salud. Cuando hay una crisis económica es la economía, y eso hace correr, la urgencia hace correr otros temas importantes o relevantes. Ahora, sin una urgencia económica, sin una pandemia, sin una crisis económica, obviamente toma mucho mayor relevancia el gran problema de la seguridad, que obviamente no quiere decir que antes no exista, sino que queda de lado cuando uno no tiene, o tiene situaciones que consideren el día a día mucho más relevantes. Sí, sin dudas. Y los temores que se despiertan, ¿no? O sea, si miramos el siguiente gráfico que tiene el corto plazo, digamos, los últimos 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? No tenemos el de la salud, en las líneas de salud, porque esto desapareció muy rápidamente. Pero sí, ¿qué podemos ver? Que 2021, 2022 y 2023, el principal tema de estos era los temas económicos. El otro tema que aparecía eran los temas vinculados a la salud. ¿Qué es lo que sucedió en 2020? La primera preocupación fue la salud. Fue el miedo a morirse por el virus que venía. Pero enseguida afloraron rápidamente los temas económicos. Rápidamente, además de la salud, se posicionó los temas económicos, las consecuencias económicas de la pandemia. Entonces, la línea naranja que tenemos ahí son los temas económicos. Tenemos el entorno del 50% en 2021 y 2022, el entorno del 40% cuando estamos en 2023 y cae al 24% en 2024 y 2025. Es decir, esos temas económicos que habían aflorado fuertemente con la pandemia empiezan a disminuir. Desciende la desocupación, aumenta algunos salarios, empieza a generarse otra situación económica de lo que fue 2020-2021. Cuando desaparece el temor por la economía o la angustia por la economía, empieza a emerger el tema de la seguridad. Bueno, exactamente. La línea azul de ese gráfico lo que nos muestra es la seguridad pública. Y la seguridad pública fue aumentando sistemáticamente año a año. Es decir, en 2021 solamente el 12% contestaba que la seguridad pública era el principal problema del país. Pero enseguida pasó al 23% y enseguida pasó al 31%, es decir, enseguida de año a año, ¿no? Es decir, se fue reposicionando como principal tema hasta que arranca el 2024, ya a mediados del 2023 ya se había visto ese cambio y se posiciona como el principal tema de preocupación. Y la educación ha tenido momentos de pequeñas subas o bajadas, pero siempre ubicado en un tercer lugar, en general ubicado en un tercer lugar. Llegó a un pico del 19%, hoy se ubica en el 7%, digamos, está en el piso de lo que ha sido la mención como principal tema de preocupación en los últimos años. Vamos a pasar ahora a lo que es las expectativas, o lo que son las expectativas para con el flamante gobierno. O sea, ¿qué espera la sociedad uruguaya que mejore o empeore en la gestión del Frente Amplio, imagino, versus la gestión de la calle Pou, del Partido Nacional? Sí, ahí lo que hicimos fue un ejercicio, digamos, de perspectiva que puede tener la ciudadanía. Bueno, en los siguientes asuntos, cree que el próximo gobierno de Yamandu Orsi va a ser mejor, igual o peor que el actual gobierno, que es el que terminó el 1 de marzo. Bueno, ahí lo que tenemos es, para cada uno de estos principales temas, ¿qué es lo que piensa la ciudadanía? ¿Que va a ser mejor, igual o peor? ¿Y qué vemos? Bueno, el 45% cree que el gobierno de Orsi va a ser mejor que el de la calle Pou en lo vinculado a empleos y puestos de trabajo.
Hay un 28% que cree que va a ser igual y un 19% que va a ser peor. El 50% cree que va a ser mejor el gobierno de Orsi en temas de ingreso de los hogares, un 30% igual, y solamente el 12% que va a ser peor que el gobierno de Lacalle Pou. En tema de educación pública, el 46% cree que va a ser mejor, un 32% igual y un 16% peor. Y en seguridad pública está más dividido, ¿no? Si nosotros miramos los tres primeros gráficos, o los tres primeros temas, vemos claramente que tiene un saldo positivo. Digamos, el aumento o una mejora de los ingresos de los hogares es el tema que tiene un gap más positivo, es decir, que más gente cree que va a ser mejor el gobierno de Orsi que el de Lacalle Pou. Después aparece el tema de la educación pública, en términos de saldo. Luego aparece el de empleo y hay una perspectiva más bien moderada de cómo puede ser el gobierno en materia de seguridad pública. Que no es una mirada negativa, es decir, no es que crean que va a ser peor. No, quizás consideren que no es fácil para un gobierno solucionarlo y digan, va a ser todo más o menos igual porque es un problema mucho más complejo de solucionar y que no depende de una administración. Lo que estaba pensando mientras te escuchaba, y obviamente después en 5 años ojalá estemos acá los dos, pero digo, difícilmente retomemos esto, pero ¿cuánto influye en este tipo de sondeos o de expectativas para el momento de decidir el voto dentro de 5 años? Es decir, lo que va a ser el desarrollo del gobierno versus lo que yo esperaba. Sin duda. ¿Cómo voy a valorar yo el gobierno de Orsi? Bueno, si yo tenía expectativa de que el 50% de la gente cree que va a mejorar los ingresos, yo no mejoré mis ingresos, lo voy a valorar negativamente. Ahora, si yo mejoré mis ingresos y era mi expectativa, seguramente lo valoré positivamente. Digo, en estas expectativas se juega mucho de la valoración que se haga del periodo de gobierno. Sin dudas. Lo hemos visto en forma previa a las elecciones, de bueno, cuáles eran los motivos por los cuales la gente elegía una opción u otra para votar, y también lo hemos visto en medición de expectativas, justamente, es decir, cuando el gobierno ya está, bueno, si el gobierno está dentro de las expectativas que tenía o no, y lo podemos ver en cada uno de esos temas. Bueno, efectivamente, la ciudadanía, una de las cosas que hace es evaluar el gobierno saliente en función de las expectativas que tenía. Claro. Y fue uno de los temas que estuvimos hablando en los últimos meses y en los últimos años con respecto al principal tema de preocupación de la población y las expectativas que había con el gobierno de Lacalle Pou. Por más que no era su frase, aquello se acabó el recreo, y que mucha gente decía, la verdad, el recreo no se acabó. Bueno, entonces, eso es uno de los temas centrales. Y uno de los temas centrales para cualquier gobierno que empieza es justamente el manejo de las expectativas o la administración de expectativas. Y tiene que ver con esto. Lo que acabamos de ver, y ahora podemos verlo también rápidamente entre los votantes del Frente Amplio y los votantes de la coalición. Cuando vemos los votantes del Frente Amplio, hay 8 de cada 10 que creen que el gobierno de Orsi va a ser mejor que el gobierno que terminó en empleo, en ingreso de los hogares y en educación pública. 8 de cada 10 votantes del Frente Amplio que va a ser mejor y 2 de cada 10 que va a ser igual. Es decir, es muy marginal los que piensan que va a ser peor. Obviamente, por algo votaron el Frente Amplio, no es una novedad. Pero sí la carga de que sea mejor, porque va mucho en la expectativa previa que tiene, no solamente por haber votado, sino lo que espera. Y en seguridad, no es un porcentaje importante que cree que va a ser peor, pero es mayor que el resto, y es menor la proporción de los que cree que va a ser mejor, ¿no? Entonces, el tema es después, el que votó al Frente Amplio, ¿cuánto de ese es un voto del núcleo duro que siempre va a pensar que su gobierno fue mejor? Digo, esto existen votantes de la coalición, ¿no? Cada cosa que haga el gobierno de la coalición va a ser mejor que la que haga el Frente Amplio y viceversa. Ahí hay que, ¿no? Porque hay gente que votó al Frente Amplio que de repente puede analizar votar otra opción en 5 años. El tema es cómo esa gente evalúa el desempeño de la gestión. Sí, sin dudas hay los motivos de decisión de voto pasan por varios aspectos, ¿no? Es decir, bueno, hay unos de pertenencia, hay otros ideológicos, hay otros de posicionamiento macro de agenda y hay otro que es el ejercicio efectivo del gobierno. Lo que pasó en 2019 fue justamente producto del ejercicio de gobierno. No la pérdida total, por algo no bajó del 39% del Frente, no fue solamente un tema de gestión, también tiene una base sólida. Lo mismo pasa para cualquier otro partido de gobierno, es decir, cuando está en el gobierno. Lo último para mirar rápidamente es qué piensan los votantes de los partidos de la coalición con respecto a las expectativas con el próximo gobierno. Y claramente
la evaluación tiende a ser mucho más negativa que positiva. También por algo no votó. Sin embargo, tenemos casi 2 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición que creen que el gobierno de Orsi va a ser mejor en educación pública y en empleo o en la generación de empleos o puestos de trabajo. Y la cuarta parte de los votantes de los partidos de la coalición que va a ser mejor en el ingreso de los hogares. Ahí tiene hasta un pequeño saldo positivo. La mirada más negativa es con respecto a seguridad pública. Dentro de los votantes de los partidos de la coalición, casi la mitad, 46%, creen que va a ser peor el gobierno de Orsi que el anterior en temas de seguridad pública. Pero en esto que hablábamos de la gestión de expectativas, hay en los frente amplistas sin dudas, pero también en votantes de la coalición, un porcentaje importante que está depositando expectativas de un mejor gobierno en términos de ingresos, en términos de educación pública y en términos de generación de empleos, más moderado, digamos, el tema seguridad pública, entre otras cosas por lo que planteabas no es algo que se pueda resolver en 5 años. Costó bastante, y eso se veía también en los estudios previos, la visualización de la seguridad pública no como un tema específico de un gobierno, sino como algo un poco más profundo y de larga duración. Eduardo, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.